para el día de mañana, en el caso de ustedes, para el día de mañana, sí, les prometí que igual les recibiré la tarea el día de mañana. Pero de todos modos vamos a tener la clase el día de hoy. La oración compuesta en las páginas 77 y 79. Voy a darle clic para que me abra las páginas 77. Ustedes me pueden seguir en sus textos. Y de tema tenemos el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos el tema, la oración compuesta. Estamos en la página 77. De esta página les quiero preguntar cuál es la diferencia entre una oración simple y una oración compuesta. La simple tiene solo un verbo y la compuesta tiene dos verbos, nada más. Me parece que algo así. Ya. Cuando construimos una oración simple, tomamos en cuenta que tiene un solo verbo. Y en cambio, en la oración compuesta tiene dos o más. Ojo con eso, ¿sí? Eso era lo que quería revisar. Dijeron que solo tenía dos. No. Tiene dos o más verbos. Puede tener 2, 3, 4, 5. A partir de dos verbos, ya es una oración compuesta. Por favor, ¿me quieren decir un ejemplo de cada una? Un ejemplo de una oración simple y un ejemplo de una oración compuesta. Oración simple, Carla come pizza. Carla come pizza. Bacán. ¿Y ejemplo de una oración compuesta? Carla come pizza y toma jugo. Puede ser, sí. Sí es un ejemplo de una oración compuesta. Tenemos dos verbos. Tenemos un nexo, y. ¿Okay? Bien. De esta página 77 también les quiero preguntar, ¿qué es una proposición? ¿Qué es una proposición? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Repito la pregunta, ¿qué es una proposición? No, mírenme haciendo. El sujeto y el predicado. Ajá, lo que dice aquí, ¿no? Es cada estructura de sujeto predicado, ¿sí? Por ejemplo, en estos ejemplos de la página 77, eso sería una proposición. En este caso tenemos una oración simple, es decir, con una sola proposición. Y en este ejemplo tenemos, Sheresade se sentó a la mesa con él. Esta es una proposición. Juntos, el nuevo sujeto, comieron deliciosos manjares, el nuevo predicado. Esta sería otra proposición. Cada estructura dentro de la oración, cada conjunto de sujeto predicado se le conoce como una proposición. ¿Okay? Y también les quiero preguntar, ¿de qué manera, de qué maneras pueden relacionarse entre sí las proposiciones? ¿Cuáles son las formas en las que las proposiciones pueden relacionarse entre sí? En justaposición. ¿De qué trata eso? Que son oraciones por signos de puntuación. Si enlazamos oraciones con un signo de puntuación. Ejemplo, jugamos todo el día, punto y coma, terminamos exhaustos. Si unimos dos proposiciones con un signo de puntuación, se llama yuxtaposición. Es una forma de relacionarse entre proposiciones, yuxtaposición. ¿Qué más? ¿Qué otras formas? Las coordinadas. Coordinadas. ¿De qué trata eso?
cuando enlazamos las proposiciones a través de conjunciones. Ajá. Conjunciones. Bueno, casi todito este tema les explicaba qué eran unas conjunciones. En un ratito llegamos a eso, qué son las conjunciones. Les explico esta parte. Esta parte de pronto está un poquito... Bueno, hay como ordenarlo un poquito mejor. Si recuerdan, ustedes que hicieron la tarea, recordarán que les pedía que escribieran un ejemplo de una oración coordinada y un ejemplo de una oración subordinada. ¿Ok? Estas 5 que siguen aquí, las copulativas, las disyuntivas, las adversativas, las distributivas y las explicativas, estas 5 son coordinadas, ¿ya? De pronto la forma en la que está dibujada en su libro, la forma en la que lo presentan en el libro, no da a entender de que este sería, digamos, un título principal y este de aquí serían los subtítulos de esta de aquí, coordinadas, ¿ya? Entonces, si quieren ahí pueden, no sé, marcarlo en su libro, no sé, indicando de que estas 5 pertenecen a las coordinadas, a las oraciones coordinadas, ¿ok? Y después de estas 5 empiezan las oraciones subordinadas. Dentro de las oraciones subordinadas tenemos estas, sustantivas, adjetivas y adverbiales, ¿ya? Estas últimas 3 pertenecen a las subordinadas. Mientras que estas 5, copulativa, disyuntiva, adversativa, distributiva y explicativa, estas 5 pertenecen a las oraciones coordinadas. ¿Okay? Entonces, dentro de las oraciones coordinadas, ¿de qué forma pueden relacionarse las proposiciones? A través de conjunciones. Ajá, ejemplo. O sea, como una oración coordinada. Sí, puede ser. Mi madre hizo una pizza y nadie las comió. Está bien. Está bien, sí. Ese es un ejemplo de utilizando las oraciones copulativas, ¿ya? Porque utilizaste la conjunción y. ¿Okay? Mi madre hizo pizza, esa es la primera proposición. Y nadie, ese es el nuevo sujeto, se la comió. Las comió. Ajá. Entonces, listo, es un ejemplo de una oración copulativa porque en las oraciones copulativas las proposiciones suman sus significados con el ejemplo que nos dio María con la conjunción y. ¿Okay? Aquí tenemos otro ejemplo de una oración copulativa. Te vi pasar y salí a tu encuentro. ¿Okay? Tenemos también el ejemplo de las oraciones disyuntivas. ¿De qué trata esto? Presentan 2 opciones que se incluyen, o, u, ya, bien. Ajá. ¿Hay un ejemplo de una oración ahí? ¿Corres o caminas? Bien. En ese caso, ¿corres o caminas? ¿Quién sería el sujeto? El sujeto en este caso implícito, el sujeto tácito. ¿Corres? Mamá corre, papá camina. ¿Quién? ¿Cómo? Mamá corre y papá camina. O papá Ese es un camina. ejemplo de una oración copulativa, porque estamos sumando los significados con la conjunción y. Oh, yeah. Y ejemplo de las oraciones disyuntivas, ya nos dieron el ejemplo. Corres o caminas. Está bien como ejemplo de oración disyuntiva. Pero estoy preguntando quién es el sujeto tácito en esa oración. La persona que corre, lo primero que dije, corres. Corres o caminas. ¿Pero quién? Puede que sea hasta un animal. Les explico. Corres o caminas. Sí, no tiene sujeto explícito, pero sí tiene sujeto, aunque no lo digamos. Si es que tú lo dices de esta forma, corres o caminas, parece que se lo estás diciendo a alguien, ¿sí?
parece que estás conversando con alguien y le estás dando esas dos opciones. De pronto a tu hijo, no sé, se está apurando y dices, ¿corres o caminas? Se me ocurre un ejemplo, ¿ya? ¿Con quién estás hablando? ¿Sí? Ese es el sujeto. Ese sería el sujeto de la oración. La persona que recibió tu mensaje. Si quisiéramos poner el sujeto en la oración sería, ¿tú corres o tú caminas? Pero como el sujeto lo podemos obviar, queda corres o caminas. No necesita que le ponga un nombre a esa oración. Pongamos un ejemplo, Daniel, ¿corres o caminas? Para saber. Pues ya sabemos que el sujeto es Daniel. Sí, puede ser. Esa es otra forma buena de explicar quién es el sujeto. ¿Ya? Entonces, todas las oraciones tienen sujeto. ¿Sí? Tomemos eso en cuenta. Todas las oraciones deben tener un sujeto. Pero no siempre se explica de forma explícita quién es el sujeto. Como en el ejemplo que nos dieron, corres o caminas. Aquí tenemos el ejemplo, lees o ves televisión. ¿Cuál el sujeto sería la persona a la que le estás diciendo eso? Adversativas, ¿de qué trata esta? Que se contradicen o la segunda corrija la primera. Como por ejemplo, pero, si no, sin embargo, no obstante. Miren que toditos estos son ejemplos de conjunciones, ¿ya? Toditas estas son ejemplos de conjunciones, ¿ya? En cada una que ustedes ven entre paréntesis son ejemplos de conjunciones, ¿ya? Y cada tipo de oración diferente, de oración compuesta, ¿sí? Toditas esas son ejemplos de oraciones compuestas. Cada una tiene su propio conjunto de conjunciones que la caracteriza. ¿Ibas a seguir diciendo algo, María? Sí, como por ejemplo, una oración, o sea, lo explicó la maestra, pero no lo entendí. Puede ser adversativa. Sí, es verdad, la maestra lo explicó, pero no lo entendí. ¿Sí? Exacto, es un ejemplo de una oración adversativa, porque estamos utilizando la conjunción pero. Como está el ejemplo aquí, hoy llueve, pero no hace frío. Se llama adversativa porque, digamos, esta proposición contradice a la primera. A pesar de que está lloviendo, no hace frío. A pesar de que la maestra lo explicó, no entendí. Son adversativas, se contradicen entre ellas. ¿De qué tratan las distributivas? Que las dos proposiciones entran en alternancia. Tenemos aquí de ejemplo, ayer ya salía el sol. Este como no estaba del todo claro, me di el trabajito de investigar un poquito más. A ver. Voy a proyectarles mi pantalla. A ver. Estamos en las conjunciones distributivas. Alternan elementos compatibles. De ejemplos tenemos las conjunciones bien, bien, ya, ya, tan pronto como, sea, sea, unas veces, otras, aquí, allá. Las conjunciones distributivas sirven para alternar elementos o proposiciones compatibles. De ejemplos de oraciones, unas veces viene a estudiar y otras llega a dormir. Me entregan el informe, sea al comenzar la clase, sea al terminarla. Son ejemplos, ¿no? Utilizando estas conjunciones distributivas. Entonces, como vemos, están alternando los elementos o las proposiciones. Unas veces viene a estudiar y otras llega a dormir. Me entregan el informe, sea al comenzar la clase, sea al terminarla. Les está distribuyendo, ¿sí? Alternando las proposiciones. Esas son las funciones de las conjunciones distributivas, ¿ya? Estamos acá. ¿De qué tratan las explicativas? Las conjunciones explicativas.
La primera proposición aclara a la segunda. Como ejemplo de luego, así que, con que, de modo que, por lo tanto. Ahí está de ejemplo, tengo sueño, así que me iré a dormir temprano. Ya. Estos son los ejemplos de conjunciones que son explicativas. Explicativos. Como dice su nombre, la segunda explica la primera. O a veces al revés, la primera explica la segunda también, ¿no? Pero básicamente es cuando tú explicas lo que dijiste. Tengo sueño, así que, esta es la conjunción, me iré a dormir temprano. Estás explicando por qué te vas a ir a dormir temprano. Porque tienes sueño, ¿ya? Aquí tengo algunos otros ejemplos de explicativas. Les estoy compartiendo esto para desarrollar un poquito más el tema, que en el libro lo dieron de una forma tan concisa que para entenderlo bien había que investigarlo un poquito más, ¿ya? Entonces aquí tenemos conjunciones explicativas, una proposición explica la otra, ¿sí? Las más comunes son esto es decir, o sea, mejor dicho. Es para explicar. Las conjunciones explicativas unen dos elementos que expresan lo mismo, pero de distinta forma. Y tal como lo indica su nombre, uno de los elementos o proposiciones explica al otro. En este tipo de conjunciones también se acostumbra a hacer una pausa por medio de una coma. De oraciones bien dulce, o sea, con 3 cucharaditas de azúcar. Está explicando qué significa bien dulce, ¿ya? Me sirvió mucho el video. Mejor dicho, ya mismo me suscribo al canal. Está explicando por qué se va a suscribir al canal, porque le sirvió mucho el video. ¿Okay? Explicativas, que explican. Una de las proposiciones explican a la otra. ¿Okay? Listo, eso respecto a las conjunciones coordinadas. Y ahí empezamos las conjunciones subordinadas, las oraciones subordinadas. Dice, si usamos oraciones que dependen la una de la otra, tenemos 3 divisiones principales, las sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. Les explico esto un poquito más, ¿ya? Yo sé que ustedes ya leyeron y si les pasó lo mismo que a mí, me tocó investigar más, ¿ya? Para entenderlo mejor, porque realmente la información que te da el libro es demasiado conciso. Es casi como que nada más dándole información a alguien que ya sabe de esto, pero como hasta a mí me tocó investigar de esto para entender de qué trataba, pues les explico un poquito más, ¿ya? Sustantivas, porque se comportan como tal y hacen sus funciones. De ejemplo tenemos, me sorprende que estudies tanto. En esta oración, déjenme leer un poquito que está aquí. Ok, les voy a compartir mi pantalla primero. Esto es importante que lo sepan. Las conjunciones subordinantes. Unen proposiciones y nada más que proposiciones. Hay una proposición que es la principal y hay una proposición que es subordinada, tal como está aquí en la imagen, ¿ya? Dentro de las conjunciones subordinantes tenemos estas 9. Condicionales, causales, consecutivas, concesivas, comparativas y finales del lugar, tiempo y modo. Que esto igual sí aparece en la lectura que ustedes leyeron, pero de una forma muy concisa. Aquí lo desarrolla un poquito más. Dice, las conjunciones subordinantes se caracterizan porque solamente unen proposiciones. Además, estas proposiciones no son intercambiables y una de ellas no tiene sentido sin la otra. En esto se diferencia con las coordinadas, ¿ya? Les voy a leer lo que dicen las conjunciones coordinadas para que vean que es lo contrario, ¿ya? Conjunciones coordinadas. Unen elementos que cumplen con la misma función gramatical, es decir, puede unir sustantivo con sustantivo, adjetivo con adjetivo o proposición con proposición. En el caso de las subordinantes, únicamente puede unir proposición con proposición, ¿ya? Es la primera diferencia. Además, como son elementos que están al mismo nivel sintáctico, es decir, sustantivo con sustantivo, adjetivo con adjetivo, etc., ¿ya? A eso se refiere con el mismo nivel sintáctico,
pueden ser intercambiables en su ordenamiento sin alterar el sentido de la información, ¿sí? Si yo quiero, en cada una de las coordinantes que vimos, si quiero, primero digo, quiero entender, no entiendo, no quiero entender ni, ¿cómo se llama? Un buen ejemplo. Lo que nos dice que podemos alternarlas, ¿ya? Azul o rojo es lo mismo que decir rojo o azul. Creo que aquí mismo. Ajá. Por lo tanto, es lo mismo decir Isabel es inteligente y bonita que decir Isabel es bonita e inteligente. A eso se refiere, ¿no? Las coordenadas, podemos cambiar el orden de las proposiciones, que eso no altera el sentido de la información, ¿sí? Parecido a cuando estudias matemática, el orden de los factores no altera el producto, ¿ya? Eso en el caso de las oraciones coordinadas. En las oraciones subordinadas, eso nos dice que no se puede hacer, ¿sí? En las subordinadas, ahí sí no podemos alterar el orden de las proposiciones. En este caso sí se puede porque ambas proposiciones están al mismo nivel sintáctico en las coordinadas. Pero en el caso de las subordinadas, hay una que es la principal y hay otra que es la subordinada, ¿ya? Aquí dice, ¿no? Además de estas proposiciones no son intercambiables y una de ellas no tiene sentido sin la otra. Por lo tanto, la que tiene sentido de manera individual es la principal y la otra pasa a ser la subordinada, ¿ya? Esas son las conjunciones subordinadas o las oraciones subordinadas, ¿ya? Entonces, dentro de las oraciones subordinadas tenemos oraciones subordinadas sustantivas. Se llaman sustantivas porque hay una proposición, ¿ya? Una de las proposiciones cumple la función de sustantivo. En el ejemplo que nos dan, todito esto es una proposición. Me sorprende que, esta es la proposición, hace de sustantivo. Y esta solita no tendría sentido sin la principal. ¿Okay? Entonces, pues esas son las oraciones subordinadas sustantivas, porque una de las proposiciones cumple la función de sustantivo. En las adjetivas, lo mismo, no más que una de las proposiciones cumple la función de adjetivo. Y en las adverbiales, una de las proposiciones cumple la función de adverbio. Les voy a leer. Si se comportan como adjetivo, y complementan a un nombre. Recordemos que los adjetivos son los que complementan un sustantivo. Estos tres párrafos son ejemplos diferentes de oraciones subordinadas adjetivas. La primera dice, van introducidas por un pronombre relativo y tienen antecedente expreso. Miren que todito esto tocaba investigarlo para entender qué es un pronombre relativo, qué es tener antecedente expreso. Les indico brevemente qué es eso, que también lo busqué. Creo que está aquí. No, no es esto. Creo que está aquí. Ya. Aquí está. Estoy compartiendo ahí mi pantalla. Dice los pronombres relativos. Entonces, no hay muchos. No hay muchos. Dice, son palabras que se refieren a un antecedente. Siempre forman parte de una oración subordinada, es decir, una oración que es dependiente, que depende de otra, ¿sí? Los ejemplos de pronombres relativos son que, el que, la que, los que, las que, quién, quiénes, el cual, la cual, los cuales, las cuales, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Listo, esos son todos los pronombres relativos, ¿ya? Nos describieron un ejemplo de oración con cada uno. La chica que canta es mi prima. La proposición
adjetiva es esta de aquí, que canta. ¿Okay? Nos está dando más información de este sustantivo, de la chica. ¿Okay? Por eso se llaman oraciones subordinadas adjetivas, porque cumplen la función de un adjetivo. Que nos dan más información del sustantivo. En este ejemplo, la chica es el sustantivo, el sujeto de la oración. ¿Qué canta? Esta es la proposición subordinada adjetiva. Nos está dando más información de la chica. Es mi prima. Este ya sería el predicado. ¿Okay? Un ejemplo más. Mi tía es la que tiene el pelo moreno. Estamos explicando quién es la tía. Estamos dando más información de la tía. ¿Sí? Está cumpliendo la función de un adjetivo. Mi tío, ¿de quién te hablé? ¿De quién te hablé? Todito esto sería la proposición adjetiva. ¿Sí? Estoy explicando cuál tío. El tío de quien te hablé. ¿Qué hace él? Él vive en Tánger. Etcétera. Entonces, estos son los pronombres relativos. Se utilizan para dar más información de personas. ¿Sí? En cada una de estas dan más información de personas. Quiero leerles esta de cuyo, cuyas. Mi abuela, cuya nacionalidad es argentina, vive ahora en España. Entonces, la proposición adjetiva cuya nacionalidad es argentina. Todito esto es la proposición dependiente, la subordinada, ¿ya? Subordinada adjetiva. Porque está dando más información de mi abuela, de este sujeto. ¿Y qué hizo mi abuela? Ella vive ahora en España. Ese sería el predicado. ¿Ok? Sigamos entonces a la siguiente. Entonces, las oraciones subordinadas adjetivas van introducidas por un pronombre relativo. Ya les indiqué cuáles son los pronombres relativos. Y tienen antecedente expreso. Se refiere a que se refieren a alguien. Estas proposiciones adjetivas se refieren a alguien que ya se mencionó antiguamente. Para no confundirles con eso, les muestro otra vez la hoja que estaba mostrando. Por ejemplo, aquí, la chica que canta. Esta proposición adjetiva, que canta, se refiere a alguien que ya se mencionó anteriormente. A eso se refiere con antecedente expreso. ¿Sí? Anteriormente ya se expresó de qué sujeto estoy hablando. ¿Sí? A eso se refiere con antecedente expreso. Por favor, me hacen sentir que estoy aquí solito. Por favor, prendan sus cámaras. Aquí estamos, dicen. Prendan sus cámaras, por favor. En esta clase sabía que me iba a tocar hablar bastante porque, no sé de ustedes, pero al menos yo cuando leí, quedé con más preguntas que respuestas. Entonces me tocó investigar. Este tema estaba un poquito avanzado, yo lo sentí. Sí lo leyeron, ¿no? Ok. Sí, licenciado. Pero solo lo del libro, licenciado. Sí, solo del libro. Y no sé si entendieron todo, pero al menos yo no entendí un montón de cosas. Entonces me tocó averiguar y bueno, ahorita sí, ya entiendo. Nos dan de ejemplo esta. El lápiz que está sobre la mesa es mío. La proposición adjetiva es esta, introducida por el pronombre relativo que está sobre la mesa. Todito esto es la proposición adjetiva, porque está dando más información de este sujeto, el lápiz. ¿De cuál lápiz estoy hablando? Del que está sobre la mesa, ¿ya? Es una proposición adjetiva. ¿Y este lápiz qué es lo que hizo? Este lápiz es mío. Este sería el predicado. ¿Okay? Bien. Este es otro tipo de oraciones subordinadas adjetivas, las que quedan introducidas por el determinativo, relativo, posesivo, cuyo. Determinativo, relativo, posesivo, cuyo. Ejemplo, esa cabaña
cuyas paredes se desplomaron ayer. Aquí nos faltaría completar la oración. Nos faltaría el predicado en esto. Esa cabaña cuyas paredes se desplomaron ayer estaba muy vieja, se me ocurre, ya solo para completarle. Las que son introducidas por el determinativo relativo posesivo cuyo, ¿sí? Además les mostré ejemplos de esto en las hojitas. ¿Ya? Entonces nos dice que cuyo o cuya es un determinativo relativo posesivo, ¿okay? Indica posesión, tal como vimos en el libro que dice esa cabaña cuyas paredes, significa que esas paredes pertenecen a la cabaña. En el ejemplo de aquí dice mi abuela cuya nacionalidad, se refiere a que esta nacionalidad le pertenece a mi abuela. Ese es el determinativo relativo posesivo, ¿ya? Indica posesión. Entonces, esas son las proposiciones adjetivas que empiezan con el pronombre cuyo o cuya, o cuyos o cuyas. ¿Okay? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Yo sé que es bastante información para una sola clase. Está más enredado que matemáticas. Sí, es un tema bastante enredado. Sí, es un tema bastante enredado. Como no les voy a tomar prueba de esto, pues de pronto solo me apresuro porque sí es un tema que yo tuve que dedicarle mucho tiempo para yo entenderle. Les entiendo a ustedes que sí, sí es algo enredado. Yo disfruté estudiarlo porque yo disfruto aprender de lengua y literatura. Pero bueno, entonces me voy a apurar un poquito más porque sí es bastante... Nos dan muchísima información en apenas 3 páginas, ¿ya? Que tocaba investigarlo para entenderlo mejor. Entonces, quedemos en que todito este tema, la oración compuesta, nada más nos enseña el uso de las conjunciones, ¿sí? Tenemos 2 tipos de conjunciones, las coordinadas y las subordinadas, ¿ya? Por ahí de pronto lo voy simplificando. Tenemos 2 tipos de conjunciones, las coordinadas y las subordinadas. Cada una de estas tiene su propia subdivisión. Dentro de las coordinadas están las conjunciones copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas. Creo que hasta ahí estaba más sencillo, ¿ya? La cosa se complicó al entrar a las conjunciones subordinadas. Dentro de las conjunciones subordinadas tenemos las sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. ¿Okay? Lo voy a dejar ahí nomás para dejarlo simple. ¿Okay? Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Sí, hasta ahí estamos bien, ok. De esta página 78 les quiero hacer la pregunta, ¿cómo se escribe una oración compleja? ¿Cómo se escribe una oración compleja? Estamos utilizando oraciones complejas. ¿Perdón? Repito la pregunta. Cuando utilizamos una oración simple y ¿Con una qué? o más Una o más. proposiciones subordinadas. Bien, aquí está, ¿no? Cuando utilizamos una oración Sí. simple, ya sabemos, la oración simple es la que tiene un solo verbo. Y una o más proposiciones subordinadas. Estamos utilizando oraciones complejas. Cada una de estas son ejemplos de oraciones complejas, ¿ya? Cada una de estas son ejemplos de oraciones complejas. ¿Sí? Son oraciones simples, netamente tienen un solo verbo y un solo sujeto, un solo predicado principal. Y de ahí la parte subordinada es nada más dando más información, sea del sustantivo, del adjetivo o del adverbio. ¿Okay?
Son las oraciones complejas. Como pueden ver, sí es algo complejo. Pero bueno, así se llama. Otra pregunta. ¿Qué función cumplen los nexos? ¿Qué función cumplen los nexos? De unir de dar sentido a una oración. Por ejemplo, podría ser y o por. Los nexos, tal como sugiere su nombre, juntan. ¿Okay? Esas son la función de los nexos, el de juntar. En este caso, una oración sí puede tener sentido, ¿sí? Sí puede tener sentido sin un nexo. Pero la cosa es que utilizamos los nexos cuando queremos unir, por ejemplo, digamos, dos oraciones. ¿Okay? Cuando queremos unir dos, no digamos oraciones, sino proposiciones. Cuando queremos unir dos proposiciones, utilizamos los nexos. Ya saben que las proposiciones son cada unidad de sujeto predicado. Cada unidad de sujeto predicado es una proposición. Si queremos unir dos proposiciones, utilizamos los nexos. Ya hemos visto algunos ejemplos de nexos. ¿Qué, cuándo, por qué, aunque, y, o, aunque, ¿ok? Hay muchos ejemplos de conjunciones. Conjunciones o nexos, exactamente lo mismo, ¿ya? Hay muchos, hay muchísimos. Vimos aquí arriba que cada una de estas coordenadas tenían su propio grupo de conjunciones. Cada una de estas son nexos. ¿Okay? Conjunciones o nexos, ¿ya? Sigamos leyendo. Lo que nos dice aquí es que existen algunas conjunciones sintácticamente ambiguas. La palabra ambiguo significa que es confuso, que no está claro. ¿Okay? Nos dan 3 ejemplos de conjunciones sintácticamente ambiguas. La primera es la palabra sí. ¿Okay? La palabra sí, que es interrogación o condición, o la palabra sí, que es adverbio de afirmación. ¿Sí? De pronto en esta puede existir un poquito de confusión porque se escriben igualitas. La una lleva tilde y la otra no. ¿Okay? La que es conjunción es esta. Sí. Esa es la que cumple la función. Es más, les voy a decir de qué tipo de conjunción. Que aquí también lo tenía anotado. Dentro de las conjunciones subordinadas adverbiales están las condicionales. No me voy a quedar demasiado en este tema porque sí es un poquito confuso, pero nomás les digo así de forma breve. Es una conjunción, en este caso. La sí sin la tilde. La sí, que sí tiene tilde, no es una conjunción, sino que es un adverbio de afirmación. Entonces, por ese lado dice que puede ser un poquito confuso. Recuerden que la sí que no tiene tilde, esta es la conjunción que sirve para unir proposiciones subordinadas. ¿Sí? Ejemplo, si vamos mañana, aquí está la proposición condicional contra si vamos mañana. Esto es una afirmación. ¿Sí? Otro ejemplo de conjunciones sintácticamente ambiguas son las que introducen grupos conjuntivos sin verbo. Toditas estas. Y, o, pero, si no, como, excepto, sal. Ejemplo, vamos mañana excepto si llueve. Y el último tipo de conjunciones sintácticamente ambiguas son las que se confunden con otras palabras. Con que versus con lo que es una preposición más una conjunción. Y por qué versus por lo que sería lo mismo, ¿no? Ejemplo, estamos muy atareados con que no iremos. Este sería un ejemplo de una conjunción explicativa. Estamos explicando la razón por la cual no iremos mañana. Porque estamos muy atareados. ¿Sí? Bueno, también esta parte lo único que nos dice es que existen conjunciones sintácticamente ambiguas. Y nos está explicando cuáles son. Es lo único que hace esta parte, ¿ya? Si es que seguimos, dice composición oracional, que es lo mismo que hemos estado estudiando ya, unimos dos o más oraciones o proposiciones con un nexo o verbo en forma no personal. Nos da ejemplos de lo que ya hemos hablado. Hablas y escucho. No se ven, sino que no se van, sino que se quedan. Este era un ejemplo de si no. Si no aparece en esta adversativa, ¿sí ven? Este es un ejemplo de una proposición adversativa, porque está contradiciendo la información. ¿Okay?
No se van, sino que se quedan. Y las demás lo mismo, ¿no? Los viajeros que se fueron. Este es un ejemplo de subordinada adjetiva. ¿Okay? Nos está dando más información de los viajeros a través de un pronombre, un pronombre relativo que. ¿Okay? Este es un ejemplo de una oración subordinada adjetiva. Y las demás, etcétera. Podríamos seguir analizando cada una. Pero solamente son ejemplos de proposiciones unidas con nexos. Que nexos y conjunciones exactamente lo mismo y hay un montón. ¿Ve? Hay un montón y nada más aquí nos explica la clasificación de cada una. Es lo único que hace esta parte, ¿ya? Explicarnos la clasificación de toditos de esas conjunciones. Bien. Les estoy dando este tema de una forma muy general porque habría cómo, sí habría cómo profundizar en este tema, pero tampoco es el propósito del libro. Nada más que sepan que este tema existe y que tengan una idea general de las conjunciones, de los nexos. ¿Ok? Netamente para eso sirve este tema. Llegamos a la última página, que es la página 79. ¿Ok? De esta página les quiero preguntar, ¿qué función cumplen los nexos? ¿Qué función cumplen los nexos? Tranquilos que el tema que sigue después de este es fácil. Solamente este tema me he topado que es bastante difícil, pero los demás temas que siguen son más fáciles. Repito la pregunta. ¿Qué función cumplen los nexos? Sintáctica. No solamente esa, hay otras. Lógica. Sí, eso es aquí. Semántico y la función sintáctica. Correcto, esas son, ¿no? La presencia de un nexo o verbo en forma no personal ordena la sintaxis. Sintaxis, recordemos que era el orden correcto de las palabras del conjunto y establece los valores de sus partes por medio de la relación lógica, el papel semántico y la función sintáctica. Esto se refiere a establece el valor de sus partes. Por ejemplo, en las subordinadas vimos que una de las proposiciones es la principal y la otra proposición es la subordinada o la dependiente. A eso se refiere con establecer el valor de sus partes. ¿Okay? Por medio de la relación lógica, y aquí nos explica qué es la relación lógica. La relación lógica puede ser coordinante, coimplicación, refutación y disyunción. Las mismas de aquí arriba, ¿no? Coordinante, disyuntiva, copulativa, adversativa, distributiva, explicativa. Son las mismas, ¿no? La relación lógica también puede ser subordinante, que eran las mismas que vimos acá arriba. Subordinación, sustantivas, adjetivas y adverbiales. Dentro de las adverbiales aparece lugar, tiempo, modo, causal, final, concesiva, condicional, consecutiva, comparativa. Es un tema muy amplio, ¿ya? Entonces, pero son las mismas, ¿ya? La relación lógica subordinante, comparación, causa, efecto, restricción, condición, las mismas que están en la página anterior. Y aquí nos repite y coordinante, consecuencia. Bueno, esta de consecuencia, a ver si me acuerdo en cuál iba. Como pueden ver, aquí se repite la palabra coordinante. Encima el libro no es que está del todo bien escrito. Esta parte sí está, aquí dice coordinante y aquí repito otra vez coordinante. Entonces sí hay partes que tienen error el libro, ¿ok? Eso sí es un error del libro. Por si acaso, para que no se queden con esa duda. La de consecuencia, a ver si encuentro dónde estaba. Consecuencia. Yo creo que es la misma subordinante, me parece. Pero bueno. Ok. Eso les simplifico lo que dice aquí, porque de la forma que lo escriben aquí es bastante avanzado. El nexo o el verbo en forma no personal, que es exactamente lo mismo,
lo que hace es unir proposiciones, nada más. De una forma muy sencilla, su función es unir proposiciones y establece la relación entre esas proposiciones, ¿sí? Por ejemplo, si es que es la conjunción y, pues está estableciendo la relación de que es sumando los significados. Si es que es la conjunción o, pues la relación que está estableciendo es que debes escoger entre una y la otra, etc. Cada conjunción establece su propia relación. Cada conjunción tiene su propio papel semántico y cada conjunción tiene su propia función sintáctica, que es de eso que les expliqué, ¿no? La y que hace, la o que hace, el pero que hace, el si no que hace, el aunque que hace, etc. Entonces, esos son los nexos. Nada más son las conjunciones o los verbos en forma no personal que unen proposiciones y que establecen una relación entre estas. Cada conjunción establece una relación diferente. ¿Okay? La clasificación de esto es lo que ya les expliqué aquí arriba. Esa es la clasificación de todas las conjunciones y de todo el tipo de relaciones que puedan haber entre proposiciones. Y aquí podemos leer un poquito más acerca del mismo tema. Es el mismo tema, coordinación versus subordinación. Aquí les quiero hacer la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una oración coordinada y una oración subordinada? Repito la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una oración coordinada y una oración subordinada? Las oraciones compuestas coordinadas son independientes y necesitan de un nexo que no desempeña una función sintáctica. Por ejemplo, no se van, sino que se quedan. Bien. Entonces ahí incluso nos habla acerca de que no debe desempeñar una función sintáctica. Para hacerlo más sencillo, las oraciones coordinadas son estas de aquí. Y punto, ¿verdad? Las copulativas, las disyuntivas, estas 5. Esas son las oraciones coordinadas. Dice, son interdependientes. La parte que les leí, que en este caso no es que hay una proposición que es más importante que la otra, sino que son interdependientes. Ambas proposiciones tienen significado independiente y por lo tanto son intercambiables. A eso se refiere al decir que son interdependientes, ¿ya? En el caso de las coordinadas. ¿Y qué son las subordinadas? ¿Cuáles son las oraciones subordinadas? ¿Cuáles son las oraciones subordinadas? Que la oración subordinada sí depende a partir, o sea, sí depende de tener sintáctica, o sea, del núcleo de la oración. Ok, les explico, ¿ya? En la oración coordinada tenemos dos proposiciones que son interdependientes, que son intercambiables porque ambas tienen están en el mismo nivel sintáctico. ¿Okay? Ambas están en el mismo nivel sintáctico. Ninguna está desempeñando una función sintáctica de la otra. ¿Okay? En el caso de las oraciones coordinadas, son toditas estas de aquí. ¿Okay? Toditas estas son coordinadas. En el caso de las subordinadas, resulta que una está subordinada a la otra.
lo que es aquí, ¿no? Una es la principal y la otra es la subordinada. Por lo tanto, la subordinada está cumpliendo el rol de una función, está cumpliendo una función sintáctica explicando a la principal. A eso se refiere con función sintáctica. Que nada más está cumpliendo una función a favor de la proposición principal. Es dependiente, ¿ok? No la podemos decir solito porque si no, no tendría ningún sentido. Hay que decirla con la proposición principal. Esas son las oraciones subordinadas. Si es que aparece una proposición subordinada. Toditas las subordinadas son estas de acá. En la página 77, las sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. Que cada una de estas también es un tema bastante amplio. ¿Okay? Esas son las subordinadas. Que tenemos una proposición que depende de la otra. ¿Okay? En palabras que de pronto se entiende un poquito más. Tenemos este ejemplo. Los viajeros que se fueron. ¿Recuerdan? Aquí aparece otra vez esa proposición subordinada adjetiva, introducida con el pronombre relativo que. Todita esta proposición está dando más información de los viajeros. Es la única función sintáctica que está cumpliendo. Dar más información del sustantivo de la oración. Los viajeros que se fueron, y aquí empieza el predicado. Dejaron buenos recuerdos. ¿Okay? Esto es un ejemplo de una proposición subordinada o dependiente. Depende de la proposición principal. ¿Okay? Y aquí terminamos con los nexos y marcadores discursivos, que es lo mismo de lo que hemos venido hablando. Nos dice que los nexos son conjunciones o locuciones conjuntivas. Conjunciones y locuciones conjuntivas son casi que lo mismo. Es una conjunción cuando es una sola palabra, y, o, pero, si no. Y es una locución conjuntiva cuando es más de una palabra. Con que, de modo que, etc. ¿Ya? Es la única diferencia entre conjunciones y locuciones conjuntivas. Esto de adverbios y locuciones nos ayudan a organizar el conjunto del texto, párrafos, turnos de palabras, argumentos, secuencias, y los llamamos marcadores discursivos. Pues bien, así mismo, también son parecidos, para no complicar el tema, son parecidos a esto, ¿ya? Parecido a las conjunciones, que igual sirven para unir, ¿no? Unir proposiciones de un modo diferente, dando, cumpliendo una, o explicando una relación diferente, ¿no? Entre ambas proposiciones. Las conjunciones o locuciones de conjunción son también marcadores, ahí está, ¿no? Son también lo mismo, marcadores discursivos, y significan cambio de tema, pero más, aunque si no, sin embargo, no obstante, empero. Diferentes tipos de conjunciones que cumplen una función diferente, que establecen una relación diferente entre sus proposiciones. ¿Ok? Llegamos a la tarea. ¿Alguien me quiere leer? Copie estas oraciones en su cuaderno y subraye con diferente color su nexo y el sujeto y predicado. De la primera oración, la larga carta para María está lista, pero le falta el sello. ¿Cuál es el nexo? Pero. ¿Cuál, perdón? Pero. Ajá. Sí. Esta era una conjunción adversativa. ¿Okay? Entonces, a pesar de adversativa porque se contradicen, ¿no? Las proposiciones se contradicen. A pesar de que la larga carta para María está lista, le falta el sello. Entonces no está lista, ¿no? Le está contradiciendo. También nos dice que marquemos el sujeto y predicado. Entonces, como son dos proposiciones, en la primera proposición, la larga carta para María sería el sujeto. Y el predicado sería está lista. En la segunda proposición, el sujeto sería un sujeto tácito en este caso. Estamos hablando de la misma carta. Ese sería el sujeto y el predicado sería le falta el sello. ¿Okay?
de esta siguiente oración. El cansado pastor alcanzó su rebaño, aunque le costó mucho. ¿Cuál es el nexo? Aunque. Aunque. Ujú. Aunque es el nexo, correcto. En este caso es un ejemplo de una conjunción. Aunque. Una que no les expliqué, la conjunción concesiva. ¿Okay? También podría ser una conjunción adversativa, parecida a la anterior. El cansado pastor alcanzó su rebaño, aunque le costó mucho. ¿Okay? En la primera proposición, el sujeto sería el cansado pastor, el predicado sería alcanzó su rebaño. En la segunda proposición, el sujeto sería el mismo pastor, que en este caso está tácito, y el predicado sería le costó mucho. ¿Okay? Y en la última oración, vamos al cine y luego nos vemos en el restaurante. ¿Cuál es el nexo? No sé si esté licenciado en el. Y. La conjunción es y. Esta es una conjunción copulativa. ¿Okay? Porque está sumando sus significados. La primera proposición, vamos al cine. En esta proposición, el sujeto está tácito. ¿Okay? Si decimos con el verbo vamos, se refiere a nosotros. El sujeto sería nosotros. Y el predicado sería vamos al cine. Y en la segunda proposición, el sujeto sería nosotros también, nos. Y el predicado sería a partir del verbo. Vemos en el restaurante. Ok. Y la última parte de esta tarea decía, escriban en su cuaderno una oración coordinada y una subordinada. Les quité lo que decía de cada clase, porque imagínense, les estaba explicando que escriban una copulativa, una disyuntiva, una adversativa, una distributiva, una explicativa, una sustantiva, una adjetiva, una adverbial. A mí me parecía complicado, entonces por eso les quité esa parte. Y les puse que nada más escriban una oración coordinada y una oración subordinada. Por favor, léanme, ¿quién desea leerme su oración coordinada y su oración subordinada? No sé, licenciado, la que antes le leí, como le puse, mi madre hizo una pizza y nadie las comió. Sería pero. Quedaría mejor la conjunción pero. Porque pero es adversativa, ¿sí? Entonces, a pesar de que mi madre hizo pizza, nadie se la comió. Entonces, eso es, se están contradiciendo. Por lo tanto, se prefiere utilizar la conjunción pero. Mi madre hizo pizza, pero nadie se la comió. Ese sería un ejemplo de una coordinada. ¿Y cuál es el ejemplo de la subordinada que tienes? La película que me recomendaste es muy agradable. Sencillo, muy sencillo, muy bien. ¿Qué me recomendaste? Ese sería la proposición subordinada adjetiva. Está dando más información del sujeto, la película. ¿Okay? Listo, estaba muy bien. Muchas gracias, María. Ya, licenciado. Ok, nos queda muy poco tiempo. Muchas gracias por su esfuerzo en este tema, a pesar de que sí fue un tema difícil. Como les digo, nada más llevémonos de este tema que ya sabemos qué son las oraciones compuestas que tienen más de una proposición. ¿Okay? La proposición es cada conjunto de sujeto-predicado, sujeto-predicado, sujeto-predicado. Esa es una proposición. Oración compuesta que tratamos de unir dos proposiciones. Y la relación entre estas dos proposiciones pueden ser varias, toditas las que nos explica la página 77. ¿Okay? Y unimos estas proposiciones por medio de conjunciones, las cuales hay un montón, cuya clasificación igual lo podemos leer en la página 77. Listo. Eso es lo único que realmente necesitamos llevarnos de este tema, ¿ya? Quiero mostrarles la tarea para el próximo jueves. No, mentiras. Con ustedes normalmente tengo los viernes. Okay. Esta tarea sería para el próximo viernes. Dígame.
¿Le puedo leer la oración y decirme dónde lleva? Porque no le entendí bien. Léeme, está bien. Ya. Dice, el arquitecto llegó puntualmente, pero los obreros no fueron a trabajar. ¿Dónde llevaría lo que usted estaba diciendo, el nexo, todo eso? El nexo es pero. Ajá, igual es una conjunción adversativa. Porque estamos diciendo, el arquitecto llegó temprano, creo que dijiste, pero el arquitecto llegó puntualmente, ajá, pero puntualmente, los obreros no fueron a trabajar. Los obreros no fueron a trabajar. Estamos uniendo dos proposiciones independientes por medio de la conjunción adversativa pero. Ya, y el sujeto sería el arquitecto porque es de quien habla, ¿verdad? El sujeto de la primera proposición es el arquitecto y los sujetos de la segunda proposición son los obreros. Y el predicado sería los obreros no fueron a trabajar. Correcto. Porque entonces el predicado de la primera proposición es llegó puntual. Creo algo así decía, ¿no? El arquitecto llegó puntual. Entonces el predicado de la primera proposición es llegó puntual. Y el predicado de la segunda proposición es hablábamos de los obreros no fueron a trabajar. Ya. En la otra oración yo le puse, Michelle no fue a entrenar, se sentía enfermo, en la otra oración que usted dijo. Porque ahí la combina, dice que escribe en el cuaderno una oración combinada. Subordinada, sí. Una coordinada y una subordinada. Michelle, ¿cómo dice? Michelle no fue a entrenar, se sentía enferma. Esa también es una coordinada, no es subordinada. Ah, no es subordinada. No es subordinada. Te explico por qué. En este caso estás uniendo dos proposiciones independientes. Son independientes porque cada una tiene sentido independiente. No necesita la una de la otra. Si queremos, podemos poner punto, ¿okay? Y hacer dos oraciones diferentes. Michelle no fue, no sé, a trabajar, creo que dijiste. Michelle no fue a trabajar. ¿No fue dónde? A entrenar. Ya, Michelle no fue a entrenar, punto. Se sentía enferma, punto. Son dos oraciones diferentes, o sea, independientes. La una no necesita de la otra. Por lo tanto, son coordinadas. ¿Okay? De la forma que tú lo uniste, pudiste haber utilizado una conjunción explicativa. Michelle no fue a entrenar porque se sentía enferma. Es es explicativa, es coordinada. Subordinada es otra cosa. Es cuando tenemos una de las proposiciones depende obligatorio de la principal. ¿Sí? Que esa proposición solita no tendría ningún sentido. Ese es un ejemplo de una oración subordinada. O sea que ahí faltó explicar. O sea, donde dice entrenar porque se sentía enferma. Sí, pero este es un ejemplo de una oración coordinada. No es una oración subordinada. ¿Ya? Ya, Listen, gracias. Quiero mostrarles la tarea para el próximo viernes. Se los voy a subir esta noche al Edmodo. La identificación de fuentes. Deben leer las siguientes tres páginas. Página 83, 84 y 85. Y la tarea es responder a esto. Miren que se los cambié un poquito, ¿sí? Si ustedes van a la página 85, incluso tenía 4 puntos. La que les borré es el punto 3. Y la 4 se convirtió en 3, punto 3, ¿ya? Entonces, por favor, esta tarea no toca hacerla igualito como está en su libro. Yo la hice un poquito más sencillo, ¿okay? Porque el punto 3 sí estaba complejo. ¿Okay? Les leo. Dice primero, escriban su cuaderno, lo cambié de lo que dice busquen repositorios digitales. Ok, se supone, ¿no? Se supone que lo van a buscar en internet. Pero quiero que lo escriban. Escriban en su cuaderno una fuente primaria y 2 secundarias de cualquier tema que ustedes escojan. Para saber qué son las fuentes primarias y qué son las fuentes secundarias,
pues tienen que leer esto, ¿no? Aquí está lo que les explica qué son las fuentes primarias y qué son las fuentes secundarias. Listo. Encuentra un ejemplo de una fuente primaria y un ejemplo de una fuente secundaria. Es lo que dicen, ¿no? Y escribe. Número 2. Busque una enciclopedia en la biblioteca. Ubique cualquier concepto. Haga lo mismo en Wikipedia. Compare los resultados. ¿Cuál es más confiable? Aquí me pueden escribir cualquier concepto. No necesita ser uno largo. Buscan el concepto en la enciclopedia y lo buscan también en Wikipedia y no hace falta de que lo transcriban, solamente comparen y díganme cuál es más confiable. ¿Okay? En la enciclopedia dice esto diferente a lo que dice en Wikipedia y díganme cuál les parece más confiable. Tampoco es un punto muy largo, también les estoy diciendo que hagan algo sencillo nomás en esto, ¿ya? Y número 3, escriba en su cuaderno algunos consejos para evitar el plagio. Comparta el trabajo con sus compañeros de clase. Entonces, del plagio nos habla a partir de aquí, la honestidad académica. ¿Okay? Deben leer todito para que me escriban algunos consejos para evitar el plagio. Unas 2 oraciones es suficiente, ¿ya? Escríbanme unos dos consejos para evitar el plagio. ¿Ya? Entonces, ojo que nomás hay que hacer tal como les puse en el PDF. Está diferente a como está en su libro. Entonces, por favor, revisen más bien el PDF para saber cómo hay que hacer la tarea, ¿ya? Es una tarea sencilla, no es ni tan difícil. Como siempre, deben leer estas páginas y responder las preguntas en la página 85, en el trabajo individual. ¿Hay alguna pregunta de la tarea? Bueno, ya es hora para su receso. Muchas gracias por su atención. Tengan una buena noche. Mañana va a haber refuerzo. Sí, si es que tenemos clases, mañana es refuerzo. Igualmente.